Buena, hola, ¿cómo están? Hola, hola. Buena, Javi. Bien, ¿y tú? ¿Cómo están, Bien, Pedro, Pato? bien. Bien, bien. Aquí con frío. Bien, Pato está súper. como pegado. A esa, buena, buena. No, ahora estamos Bien, sobreviviendo al bien COVID, no me he tranquilos. resfriado, así que pasamos a agosto, es importante eso. Pasamos agosto. Pasamos a agosto. Sí, pero parece que Carlitos no pasó a agosto, no se pudo conectar hoy día. ¡Ay, Hay que tener cuidado con esas Carlito! palabras que pueden ser mufa para Carlito. Sí, bo. Puta, en este Le contexto, mandamos un saludo, Anda contagiando el COVID por ahí. anda pegando el COVID por ahí. Anda pegando el Oye, le COVID. mandamos un saludo a Carlitos que nuevamente en esta oportunidad no nos acompaña, pero aún Pucha, así estamos Carlito, te echamos de con... menos. Está como Kim Jong-un. ¿Estará vivo? La Lo gente que sabremos en escucha el el podcast se próximo preguntará. capítulo. Eso mismo, lo Carlito sabremos va a aparecer por ahí inaugurando una lo sala vamos a Google. descifrar en el Lo próximo vamos a descifrar. episodio. Manténganse conectados. Por favor, Oye, partimos un nuevo atentos. programa del podcast más escuchado de Latinoamérica. El podcast del Bison para el mundo. Estamos ya con nuestro sexto episodio. Y vamos a partir comentando lo que ha sido el avance COVID, también un conflicto que ha marcado la última semana, tanto la conversación diaria como también el debate a nivel nacional debido al paro de camioneros que se bajó abruptamente casi el mismo día en que anunciaron una acusación constitucional hacia el ministro del Interior por no tomar todas las acciones con fuerza de la ley. Y también vamos a cerrar un poco la conversación de hoy día analizando algo que viene dándose durante todo el año, que es el rol y la carrera presidencial que han tomado las y los alcaldes y alcaldesas, que se han tomado finalmente el liderazgo político hoy día. O sea, están presentes en los matinales, en programas de conversación, en programas de análisis político, así que también vamos a darle una vuelta a ese tema. Y partamos conversando, yo creo, con lo que ha sido esta semana, con cifras muy altas y desalentadoras, lo que ha sido el avance del COVID en Chile, eh, y también lo que ha sido el plan Fondate en Casa, el reajuste salarial. Creo que esta semana ha estado marcado por varias polémicas. Sí, bastante grandes polémicas esta semana hemos tenido, la verdad, con un paro de camioneros, pero también que pasó muy por debajo también cuál es la agenda del gobierno frente a este año. O sea, fuimos testigos de cómo el gobierno presentó un reajuste salarial de, redoble de tambores, 0 pesos. Un Nada, reajuste po. salarial de 0 pesos. O sea, literalmente Todo nada. rata. Así, modo rata total. Y fue el argumento que dieron fue porque inflación casi no hubo y porque el problema de la crisis económica que ha afectado a nuestro país, lamentablemente con la pandemia, no se pudo haber hecho un reajuste. Y fue como plop, porque es justamente una de las necesidades, de las discusiones que ha habido el 10% por la entrega de mayores ayudas a la familia, es una, que es justamente el desempleo, pero lo otro es la cantidad de gente que vive bajo la línea de la pobreza en Chile, que es una línea de la pobreza que se disfraza en endeudamiento, en crédito, a medio morir saltando con las deudas. Vemos hoy en día que una parte que es entregar dignidad a la gente, que es un sueldo por sobre avanzar es un sueldo por sobre la línea de la pobreza, queda en nada. Entonces, ¿cómo reaccionamos todos? O sea, creo que igual eso hay que ponerle bastante ojo, esperamos que las organizaciones sindicales, la CUT y otras organizaciones que este último tiempo se han levantado también, puedan poner los puntos en la I. O sea, no puede ser que 0 pesos frente a una condición de pandemia, donde justamente una crisis económica, donde la gente, la más golpeada es la gente que vive bajo la línea de pobreza, hoy en día no tengan una solución concreta. Está complicado y el escenario para el gobierno porque no ha estado presente finalmente, tomando acciones, medidas. Sí, o sea, es un panorama Como bastante complejo.
Pato. Esto homologando al tema de tolerancia cero, esto es una línea que no pasa a lo tolerable, es intolerable. Sí, o sea, en general es un panorama bastante complejo el tema del reajuste salarial que se plantea el gobierno frente a toda esta crisis. Y bueno, y como esto va enmarcado, si bien en el contexto coronavirus, yo les voy a cambiar un poco de tema y me los voy a llevar al plan Fondete en Casa, que hoy día por quinta vez fue corregido. Yo tenía el plan más o menos revisado hasta la corrección pasada, hoy día se me desordenó un poco cómo estaba conformado, pero creo que las medidas del gobierno en relación a cómo está manejando los diferentes aspectos, tanto económico, el tema de la movilidad interna de las propias ciudades, es bastante complejo. O sea, el plan Fondéate en Casa, yo creo que es un pésimo plan. Era mucho más fácil decir que no se podía juntar por el contexto. Vamos en la tercera semana con aumentos, por lo demás. Y estamos en 2.200 y tanto, casi 2.300. Entonces es bastante complejo el asunto del Fondéate en Casa. Más con toda esta cantidad de que las comunas en fase 2 pueden hacer esto, las comunas en tal fase lo otro, las comunas que están en cuarentena no pueden hacerlo. Entonces se genera una confusión en la población respecto a las medidas que son aplicables para su zona, por lo demás que poco y nada se cumplen además. Hay una casi nula responsabilidad de sentido común o comunitaria en ese sentido en cuanto al cuidado en la zona de cuarentena, por lo menos en la quinta región. Viña del Mar es la ciudad que más contagios tiene. Y bueno, para los que somos del interior, lo que es la zona calera, Quillota, La Cruz, no se quedan muy atrás. O sea, son ciudades pequeñas y son ciudades que están aumentando sus contagios. Entonces, este plan de Fondéate en Casa, si bien para la zona en cuarentena no aplican, genera esta confusión y está generando o va a generar un aumento de contagios. Si bien son fechas, entre comillas, sensibles, son fechas donde normalmente se reúnen las familias, este es un periodo excepcional donde debemos tomar las medidas correspondientes para cuidarnos y cuidarnos en general eh, de los contagios y poder salir pronto de este asunto. O sea, ya hay medidas que vienen 5 meses tarde, como fueron las formas de aplicar las cuarentenas, y ahora con el Fondéate en Casa vamos a crear focos nuevos de contagio en ciudades o en comunas particulares que ya estaban saliendo levemente de esto. Y lo mismo sucede con la apertura, por ejemplo, en Santiago de Meix, por ejemplo, donde se han formado ya tumultos de gente comprando. Entonces, son planes que muchas veces no se condicen con lo que el gobierno plantea y anuncia, por un lado, para el cuidado individual, pero chocan con ese sistema, con esta lógica de la libertad que se le va otorgando de una manera bastante confusa. Más todavía con el plan Fondate en Casa, que es quinta vez corregido. Oye, lo único que le falta al gobierno por decir del Fondéate en Casa es que el humo del asado mata el bicho. Te juro que ya hemos escuchado de todo y no, te juro que ya así como que en Twitter la gente preguntaba, oye, si tengo 7 hijos tengo que echar a 2, así como que estaban así. Ya una confusión terrible. Yo creo que es un poco ese el sentir. Yo creo que la gente y nosotros mismos estamos súper agotados con esto. O sea, tienes medidas netamente para confundir a la gente, para reprimirla, para cualquier cosa menos darle estabilidad emocional, ¿cierto? Cierta certeza en un país tremendamente golpeado por la crisis económica, además sanitaria, política, de legitimidad social también del gobierno, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo siento que la gente estamos, ¿cierto? Todos súper agotados con esta situación. Y que más encima, claro, saquen esta cuestión del Fondéate en Casa, con un montón de medidas que no tienen ningún sentido. O sea, ya esto se chacrió por donde uno lo mire, y finalmente, como lo hemos venido diciendo en varios podcasts anteriores, en varios capítulos, no queda de otra que cuidarnos entre nosotros. Y efectivamente, o sea, si bien es el mes de la patria, la independencia, ¿cierto? Y todo el tema que subyace el 18 de septiembre, estamos en un año excepcional. Estamos en un mes también que es raro, porque no sabemos al final
finalmente lo que importa el 18 de septiembre o el 18 o 19 de octubre. Yo diría que me guardaría más para esa fecha y para el 25 de octubre, que es el plebiscito, claramente. Pero el 19 y 18 de octubre también es una especie de independencia 2.0, donde el pueblo despertó. Y en ese sentido también me guardaría un poco más para esa fecha. Voy a tratar de no tomarme todos los terremotos correspondientes, para guardar set para octubre. Y sí, con respecto a la pandemia, o sea, hemos visto que, como decía el Pedro, los casos no han bajado. Claramente ya todavía están sobre los 2.000 casos de contagio por 24 horas, y eso es muy grave. Estamos en los países a nivel mundial con más casos, las camas, ¿cierto? Todavía están escaseando en los hospitales, el personal médico ya no puede más, ¿cierto? Están saliendo a marchar porque no los escuchan, porque no tienen los implementos, los equipos están sumamente agotados, y también un poco por respeto a los trabajadores y trabajadoras del área de la salud, yo diría que tenemos que cuidarnos, porque no es solo de pensar en nosotros, ¿cierto? Si todos nos queremos tomar un copetito, pasarlo bien y todo, pero ¿qué pasa con el resto también? ¿Dónde está esa individualidad, ese sentido, digamos, de esa transmutación, cierto, individuo colectivo, de decir finalmente mi subjetividad, mi identidad y mi individualidad también depende del otro, ¿cierto? Si yo hoy en día estoy en la casa, encerrada, también es porque los demás también actúan de cierta forma. Entonces, yo creo que también es un poco llegar a reflexionar eso, y si bien todos a veces tenemos impulsos o ciertas ganas, ¿cierto?, de hacer cosas, también tenemos que pensar en las consecuencias y lo que hay detrás. Y yo creo que en ese sentido, y un poco lo que los médicos plantean, o sea, ya después de esto va a ser un cambio radical en nuestras prácticas. No vamos a pasar esta pandemia siendo los mismos, ni como individuos ni como sociedad. Y en ese sentido vamos a volver a valorizar, por ejemplo, lo presencial, ¿cierto? Nos vamos a juntar con nuestros amigos y no vamos a querer ver el celular. Vamos a querer disfrutar del momento, vamos a querer ir a la naturaleza, ¿cierto? Vamos a querer conectarnos con otras cosas que hemos estado privados, ¿cierto?, por fuerza mayor en esta pandemia. Así es que ese es un poco el sentir, yo creo, y hay que tranquilizarse, tranquilizar a nuestros amigos y nuestra familia también, de que esta situación es transitoria, pero mientras nosotros nos cuidemos, mientras el resto se cuide, vamos a pasarlo, ¿no? Sí, eso es importante, y yo creo que es lo que es la tranquilidad que no se ha expresado desde el mismo presidente, quien hoy día recae este liderazgo, es decir, con total humildad, que de aquí tenemos que salir todos juntos y lograr que sea la menor cantidad de muertes. Y yo creo que esa tranquilidad no se ha visto ni tampoco presente en sus ministros. Creo que París sí cambia un poco más el diálogo, está más por el diálogo, pero aún así no se entrega tranquilidad. O sea, que cambien 5 veces o le agreguen ahora letra chica al plan Fondéate en Casa porque cacharon que la cagaron. Habla de eso, de ser súper tecnócrata en las decisiones y no recoger lo esencial, que es ser empático y plantear un liderazgo de que busca resolver, a pesar de la adversidad, busca resolver tomando decisiones buenas para la mayoría. Tenía, yo creo, la oportunidad Piñera para poder haber salvado un poco su carrera política en este momento, que está en una crisis político-social profunda en Chile, pero creo que perdió la oportunidad en ese sentido. Otro de los, como ligándolo a un tema fundamental que tiene mucho que ver con lo que estamos conversando del avance de la pandemia, de este aumento de cifras, a pesar de que ya comunas llevan mucho tiempo en cuarentena, esto de que se abrieron las terrazas de Santiago, es un hecho que es parte de esta coyuntura, que es el paro de camioneros, que confrontó distintas opiniones, una de ellas, y que fue acompañada de una campaña de miedo, por así decirlo, planteada desde la televisión, desde los matinales que hoy día cumplen un rol más político, amenazando con desabastecer ciudades, ya que estaban quemando camiones en la Araucanía y querían una solución inmediata, y que curiosamente el plan de soluciones o el paquete de medidas que ellos exigían al Congreso y al presidente tenía que ver con la misma agenda represiva que ha planteado el mismo gobierno. Y eso es muy curioso y nos hace en el fondo pensar, ¿es paro o tongo? Finalmente lo que plantearon los camioneros, que fue en un momento es en un momento de pandemia,
en donde vimos problemas de que no dejaban pasar ambulancia, paralizaron camiones que iban a reabastecer farmacias de Senabast, y así un montón de otros temas, jugando y con videos de bailando con mujeres en la carretera, haciendo asados, mofándose también, jugando ahí con ataúdes. Entonces es paro tongo. Creo que eso es bien complejo y da para harto para pensar. Oye, sí, o sea, yo creo que para los camioneros el 18 ya partió con todo el asado, que ahí se les financió. Yo creo que nosotros estamos medio atrasados con la agenda asadística. En eso, Javi, yo te encuentro toda la razón, de que finalmente es súper rara la situación. O sea, yo creo que si hay que elegir paro o tongo, me quedo con tongo, porque claramente, como hemos mencionado también en otros capítulos del podcast, acá se ve un vaciamiento total de ideología y de estrategia del gobierno para sostener sus propias medidas, sus propias estrategias políticas a lo largo de esta pandemia. Y en eso se ve como la única estrategia que le queda en este momento al gobierno es utilizar brazos, ¿cierto? Aliados, finalmente, pero que ni siquiera son tan aliados, yo creo que son financiados, así de simple. Por ejemplo, Carabineros de Chile, por ejemplo, los camioneros, los gremios, ¿cierto? Que son financiados y que son apoyados y manipulados por el gobierno como estrategia para poder sostener esta débil línea, ¿cierto?, de estabilidad política que le va quedando al gobierno. Y en ese sentido, los camioneros se prestan para eso, se han prestado toda la historia de Chile para eso, ¿cierto? Lo sabemos, y eso está documentado en todos los libros de historia del país. Y esto no es una excepción, o sea, cuando tú los ves, ¿cierto?, hacer y deshacer, siendo que acá para ir a la esquina te controlan 4 veces si es que tienes un salvoconducto, te piden tu carnet de identidad, o sea, ¿qué lógica estamos aplicando? Acá claramente hay una ley, hay una legalidad en Chile para cierto tipo de gente que son estos instrumentos, estos brazos políticos, ¿cierto?, político-ideológico del gobierno, ya que son estos gremios, que son estas marchas del rechazo, que son estas Carabineros de Chile, la Armada, etcétera, que son estos brazos ideológico-políticos del gobierno, y hay otro Chile para nosotros y nosotres, ya que somos ciudadanos normales, ¿cierto?, transitando por este país mientras se pueda. Entonces, en ese sentido, está clara la distinción y tenemos que saberlo, y esto es muy grave. O sea, por ejemplo, también ahora están tratando de cambiar al fiscal, ¿cierto?, que controla, o sea, que va a estar a cargo de, el gobierno le pidió al fiscal Abbott de poder cambiar, ¿cierto?, al juez que ve todos los procesos, las querellas contra el gobierno con respecto a la pandemia que han puesto los parlamentarios. Entonces, hay acá ciertas lógicas que limitan, ¿cierto?, lo que uno pueda llamar democracia. Y al mismo tiempo, por otro lado, tienes a estos del gobierno criticando a Venezuela, criticando a Cuba, criticando a Corea, ¿cachai? Y no sé cuál otro país, Rusia, etcétera, China, siendo que acá, o sea, estamos en toque de queda, somos de los países históricamente ya con toque de queda más largo a nivel mundial. Entonces, ahí es donde uno tiene que cuestionarse, yo creo, finalmente, de que algo no anda bien. Sí, bueno, me sumo como a las palabras de la Laura en temas del asunto del asado camionero. Y a este privilegio que se le da a algunos grupos sociales. O sea, ahora hace muy poco vimos el tema de la policía escoltando a los del rechazo, mientras se dieron varias golpizas entre medio. Pero en particular en el tema de camionero, y un poco lo que decía la Javi, esta agenda de 13 puntos, que eran donde iban cosas a nivel de modernizar la policía o las policías, comenzar a ponerle plata al sistema de inteligencia de Chile. Y bajo toda esta lógica se da la negociación, o sea, es una negociación netamente con la agenda de seguridad en mano, y que, como tal decían antes, se presta para pensar qué tongo hay. Bueno, al fin y al cabo, se da algo bastante particular, se baja el paro de camioneros,
bajo una lógica un poco de amenaza, que en realidad los camioneros anuncian algo así como una tregua en su paro, y las demandas que al fin y al cabo se logran, de las cosas que ellos logran, van en relación al apoyo a las familias, bastante más alejado en realidad de las clases medidas que pedían en un principio, van en relación al apoyo a las familias conductores que fallezcan o resulten con invalidez parcial, apoyo económico a las víctimas de terrorismo, como le llaman ellos, y reposición de máquinas de trabajo. Asimismo, la instalación de cámara y vigilancia en las rutas, y lo demás, bueno, va ligado un poco a crear áreas de seguridad dentro de la Ruta 5. Igual es una agenda que igual va ligada mucho al control, donde se busca controlar particularmente la zona de Araucanía, si esa es la zona problemática mayoritariamente. En la zona del conflicto mapuche, donde en realidad, obviamente es muy útil esta agenda de seguridad, si hemos visto en realidad al gobierno actuar en la zona de Araucanía con el tema mapuche, donde se implementó diferentes políticas que en realidad son bastante represivas, que terminaron con la vida de Catrillanca, una de las últimas víctimas que hubieron. En lo mismo, entonces va en la misma tónica de esto de militarizar la zona y empezar a hablar de paz, pero de la paz en relación a una militarización, y a un aumento de la seguridad, y no con políticas reales que puedan dar solución a los conflictos de la zona de Araucanía. Y bueno, al fin y al cabo, el paro de camioneros hasta el momento está sin efecto, está ya de baja, pero está todavía esta especie de amenaza que dan, que en caso de que no se cumplan estos acuerdos que llegaron para aumentar cámaras en la ruta, para implementar zonas de seguridad, y todos estos bonos que buscan conseguir en realidad, eh, si es que no se logra concretar como efectivamente durante el periodo que ellos dan, el paro de camioneros sigue. Eso fue lo que dijo al menos uno de los dirigentes de los camioneros de una de las tres de las organizaciones más grandes que existen en el país. O sea, es un paro bastante llamativo, yo diría, en cuanto a cómo actúan con sus medidas de petición, donde básicamente es el gobierno casi pasándole un petitorio, con 13 medidas de seguridad, pues, que apuntan a una militarización más que a una solución concreta en las zonas donde se produce el conflicto. Sí, golpean la mesa, pero al final no sé si representan a los dueños de camiones o a los trabajadores, a los choferes mismos. Igual había una discusión ahí, diferentes opiniones, y que llama la atención porque es una parte pequeña de la Asociación de Camioneros que para. Sí, bueno, a eso, antes que se continúe, agregar que una de las organizaciones, que es la Confederación de Dueños de Camiones, anunció cuando se inicia el paro que esta era una forma de terrorismo lo que hacían los camioneros, y se restó de las movilizaciones. Se restó de las movilizaciones por el hecho de que implicaba desabastecer un país, En pandemia. en pandemia y con una crisis económica, social y sanitaria. O sea, razón tiene, la verdad, en restarse de este paro por las consecuencias gravísimas que puede haber tenido en un contexto de pandemia. Y llama la atención justamente la condena que puede haber de otros sectores. Creo que flexibilizar un poco la mano con los camioneros de este gobierno que demostró una mano dura con movilizaciones no solamente en el estallido social y o revuelta popular y lo que respecta a, a todos los hechos que conmovieron sobre todo Santiago, el Paraíso, Concepción, sino también frente a pequeños momentos de organización hoy en día, ¿cachai? Y vimos cómo en mayo nos vinieron las marchas del hambre que hubieron en Santiago de manera muy fuerte, de manera muy, recordando un poco los momentos de octubre, y vimos cómo también actualmente con las pequeñas articulaciones que se han querido dar tanto en Plaza Italia o en otros sectores, han ido con fuerza 8. O sea, actualmente vimos una foto de cómo fotógrafo denunciaban cómo quedaban su ropa luego de recibir
el ataque del Guanaco. Y vemos otra cara distinta, pues vemos a carabineros muy relajados, vemos a carabineros compartiendo con camioneros, escoltando a camioneros y sin ninguna acción en contra de ellos. O sea, ¿cuál es aquí es la opción del gobierno? Sabemos que pueden aquí dos opciones. Aquí tenemos derechamente una policía política que delibera por dónde, a quién reprimir o quién no, o que es lo más plausible, más razonable por cómo es nuestra institucionalidad, de que no hay ninguna orden por parte del interior o de los gobiernos regionales en este momento de intendencia por enviar a fuerzas especiales a restablecer el orden en las carreteras, porque estamos hablando de instancias donde meses atrás el gobierno hablaba de sectores estratégicos, de proteger los sectores estratégicos, la industria, las vías del tren y todo, y las carreteras, ¿serán bienes estratégicos? Yo veo que, por la hora que veo que no, porque están subordinados a lo que pasa con los camioneros. Po. Y sabes que a mí lo que me da rabia, disculpen por imponer una emoción frente a esto, es que el pasado fin de semana salieron las TENS a marchar. Salieron para exigir ciertas demandas legítimas luego de años de invisibilización profesional. Y meses antes, los subsecretarios de salud buscaban aplaudir a los funcionarios de salud. Las autoridades de salud buscaban aplaudir a los funcionarios públicos de salud que han dado la lucha contra la pandemia y todo. Pero hoy día, cuando buscaban instalar sus demandas, fueron asquerosamente reprimidas. O sea, ni siquiera pudieron articularse. Y eso daba una rabia tremenda porque vimos cómo los camioneros hacían hasta asados con camioneros. Camioneros está rimando mucho, disculpen. Y vemos ahora cómo surgieron con la TENS. Y no solamente un camionero, vemos también con una política del rechazo, o sea, escoltando grupos del rechazo, mientras vimos una grabación donde se bajaron a interpelar a un joven que estuvo en contra de la marcha del rechazo, y matonescamente lo fueron a interpelar, incluso a reducir y a botar la bicicleta. El dinero fue en contra de este niño. O sea, ¿qué estamos hablando? Creo que igual hay poco profesionalismo y se ve reflejado hoy día en que la misma gente se está dando cuenta de eso. Vemos cómo hoy día la postulación a Carabineros bajó un 70%. 70%. O sea, el año pasado la postulación fue, creo que de un 80% de respecto al año anterior. Y hoy en día, 30 y tanto por ciento respecto al año anterior postuló. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso frente a la revuelta popular? ¿Qué nos dice eso frente a cómo han reaccionado a las marchas del rechazo o a la del camionero? La sociedad está viendo en Carabinero una policía política que no quiere ser parte. Oye, ahí me gustaría agregar un par de elementos a lo que plantea el Pato que me parece sumamente importante. Las TENS que salieron a manifestarse es porque primero hay un contexto de que la semana pasada violaron a una TENS en una residencia sanitaria en Magallanes, que no tenía protección, y un montón de situaciones que se escaparon un poco del supuesto como manejo sanitario y el control que supuestamente se tiene dentro de la residencia sanitaria. Es decir, estaba con ninguna red de apoyo en caso para poder evitar que esto. Uno siempre tiene que tener estas estrategias, así como cuando hay un temblor, cuando tú estás en una reunión o en un edificio, hay un plan de acción para dónde tenés que correr. Bueno, en estas situaciones, para enfrentar situaciones de acoso o de descontrol, por ejemplo, de un paciente que le da una crisis y luego empieza a golpear, que es algo que puede pasar con alguien que se descompensa, no había un plan de acción. Algo que deja descubierto el que hoy día las TENS no son parte del código sanitario, que por ende están en un escalafón distinto a pesar de todo el trabajo que tienen dentro de los servicios de salud, y que en este momento han sido muy requeridos, o sea, por el aumento de pacientes que hay y el colapso también que hay en la salud.
Y otro elemento que también creo que complementa mucho lo que dice el Pato es, la semana pasada se publicó en el diario oficial estas gratificaciones se llaman, en el fondo cuando le dais como, o hiciste bien la pega, aquí tenéis como un pequeño bono, que es de un 20% a los carabineros, y a todos los trabajadores del área de la salud no han tenido ningún bono, al contrario, han tenido que estar peleando, por ejemplo, el tener permisos especiales para un familiar les cuide a los hijos en comuna en cuarentena, y un montón de otras cosas. Entonces, creo que se abre el debate necesariamente es en discutir, ¿somos realmente todos iguales ante la ley? Y eso creo que es muy grave, sobre todo para en el contexto en que estamos viviendo, en donde estamos buscando reencantarnos con la política, de incidir ahora en el momento constituyente en el que estamos atravesando, con un plebiscito, con una reacción popular de la nueva constitución de Chile, pero con una policía política sumamente deslegitimada y que además el gobierno la premia. Entonces creo que eso es grave en cuanto al manejo de tanto de la crisis previa que venía en Chile y sanitaria. Por eso también ha sido importante el rol y liderazgo que han tenido los alcaldes. Han salido en la prensa, desde la movilización y revuelta social, planteando una serie de elementos que han buscado finalmente gobernar de facto, en mi opinión, por ejemplo, con impulsar una consulta municipal en diciembre para consultarle al pueblo si quiere o no una nueva constitución, además de consultar elementos locales. Por ejemplo, en Valparaíso se consultó sobre la importancia de que el puerto tribute en Valparaíso, un elemento importante. En otras comunas se consultaron por instalaciones de farmacias populares, defender o no ante la instalación de una antena, por ejemplo, acá en la comuna de La Cruz. Y ese liderazgo de plantear los elementos que se estaban clamando en la calle ha necesariamente posicionado a distintos alcaldes de distintos sectores como una alternativa presidencial a la falta de liderazgo y desencanto con la política tradicional, que es en este dualismo que se daba entre como quienes han estado en el gobierno, como experiencia de ministro, parte del gabinete, como también de quienes tienen una trayectoria política desde el Congreso, que han sido los Joaquín Novoa, todos estos veteranos de la política que, que la ciudadanía ha visto un desencanto, porque hemos visto, por ejemplo, como el caso Corpesca la semana pasada quedó en nada, es decir, todos los correos que recibía la Jacqueline Barresenberger de cómo redactar la ley de pesca quedó en absolutamente nada. La Fiscalía declaró que no pasaba nada. Entonces creo que antes ese desencanto han sido los alcaldes que con un programa real, buscando soluciones reales para la gente en las necesidades inmediatas, ha necesariamente instalado nuevo liderazgo y nuevas figuras políticas. Así que ahí les doy el pase con este tremendo tema que yo creo que es fundamental para ver cómo vemos o proyectamos una salida de la pandemia. Sí, bueno, antes de comenzar como con el tema del alcalde, voy a hacer dos acotaciones. Me interesa como lo que dijo el Pato y la necesidad de reformar Carabineros, porque hasta el momento tenemos una especie de escuelas de formación que forman guardia, como casi guardia de supermercado, pero legitimados por el Estado, porque tienen muy mal manejo de ley y todo este asunto. De hecho, hoy día, bueno, aquí Carabineros no se preocupa mucho de fiscalizar. Hoy día me arranqué la cuarentena hacia el Olivo, estaban comiendo empanadas, donde yo también llegué a comer empanadas y obviamente ninguna preocupación de todo ese asunto. Y por otro lado, con el tema municipal, bueno, estoy en una ciudad que es pésimamente administrada. De hecho, una de las consultas ciudadanas que se hizo justo en ese periodo fue si quería la ciudadanía de La Calera que volviera a la insignia de Unión La Calera. Obviamente que no tiene ninguna injerencia la municipalidad porque es un equipo privado. Pero yo creo que sí, hay una buena, yo creo que la crisis actual, la crisis tanto social y la crisis sanitaria hizo vislumbrar la necesidad de una buena gestión municipal. ¿En qué sentido? Y la importancia de los gobiernos locales, yo creo que ahí mismo se muestra un poco la necesidad de reformar el propio Estado chileno, como replantearnos qué tipo de Estado queremos, si queremos un Estado unitario y extremadamente presidencialista como el que tenemos actualmente, o queremos un Estado que se descentralice y no se desconcentre como se había hecho hasta ahora, porque de nada nos sirve, por ejemplo, el Congreso en Valparaíso si las decisiones y la pauta del Congreso se marca en Santiago. O de nada nos sirve que gobernadores e intendentes eran hasta hace muy poco designados a dedo por el presidente, y no había una representación
de la propia ciudadanía. Yo creo que los alcaldes en este periodo llegaron a romper esto. Bueno, los íconos es Jadwe y Lavín, dos contraposiciones bastante claras. Jadwe, por un lado, propone construcciones, Lavín en muchas ocasiones se las roba o se las plagia a Jadwe. O sea, somos claros, si que Lavín haya hecho una óptica popular es porque Jadwe la hizo primero. Si bien Jadwe dice que está abierto a compartir, porque en realidad es un proyecto que no es solamente un sello de una comuna. Y bueno, en la crisis hemos visto cómo es necesaria una buena administración municipal para el manejo de los recursos, para poder planificar desde ya una comuna. Es la forma más cercana que se tiene del gobierno como tal. La gente cuando tiene un problema no acude a la presidencia, acude a la municipalidad. Y es necesario desde ese punto de vista organizar la ciudad de tal manera donde el alcalde ha alcanzado esta relevancia. Como ya decía, el icono de esto ha sido en los matinales, normalmente está Carter, está Lavín, está Jadwe de vez en cuando, porque es el que me lo invitan dentro de toda esta farandulilla de alcaldes. Pero es necesario que los gobiernos locales se fortalezcan. Es necesario que los gobiernos locales tengan recursos para poder gestionar. Lo hemos visto ahora en la pandemia, por ejemplo, con el problema de las reparticiones de las cajas de mercadería. Las primeras formas de llegar a tus ciudadanos han sido a través de las cajas que la propia municipalidad compra, más allá si logran o no alcanzar lo necesario. Lo mismo con el tema de la organización de los espacios públicos en la actual pandemia, donde alcaldes han tenido que cerrar lugares que el gobierno como tal o no tiene conocimiento o no se ha negado el gobierno derechamente a crear una política pública en cuanto a estos sectores. Entonces, han irrumpido las municipalidades, ha irrumpido un poco el localismo, que en Chile había quedado un poco olvidado en un periodo de tiempo y había sido descuidado, y básicamente por mucho tiempo los alcaldes solo administraban. Hoy hemos tenido esta irrupción donde los alcaldes tienen que gestionar recursos, los alcaldes tienen que gestionar su territorio, porque el gobierno nacional no da abasto para eso, porque estamos en una crisis tanto social, económica y sanitaria. Y la primera forma de gobierno es la municipalidad. Oye, recordarle a todos y a todas El quienes pato nos está con el escuchan micrófono apagado. Ahí estoy que nos hablando. sigan en nuestro canal de YouTube del Maison Pal Mundo, Sí, que suscríbanse. se suscriban, que nos sigan en nuestro Instagram. Recordarles eso también es importante. Miren, tomando la línea y lamentablemente estuve 5 segundos silenciado, autoboicoteándome, me llama justamente la atención el contexto que plantea Pedro respecto a esta emergencia de los nuevos alcaldes. Creo que igual este reimpulso de la alcaldización de la política tuvo un nuevo matiz con Hadwe, las farmacias populares, ópticas populares, luego viene Sharp con la alcaldía ciudadana y representar como un poco ese contexto. Pero desde antes la derecha venía como a instalar una alcaldía que buscaba, bajo sus palabras, resolver los problemas reales de la gente. Y esto resolver los problemas reales de la gente en el código UDI es la cosificación de la política y convertir al ciudadano en un usuario o en un cliente. Y eso, mientras estábamos aquí preparando este podcast, yo estaba hojeando un libro súper interesante respecto a que yo se los recomiendo bastante, que se llama La UDI tras el telón, de la editorial American Movimiento, que habla sobre la agitación social, lavinismo, clientelismo y estudia el caso de Reginato en Viña del Mar. O sea, es súper interesante porque justamente lavinismo, conocemos Lavín no solamente en este último tiempo como alcalde de Las Condes y buscando replicar de cierta forma lo que ha hecho Jadwe en Recoleta. Conocemos Lavín que también había sido anteriormente en los 2000 alcalde de Las Condes y había sido también alcalde de Santiago, con proyectos muy emblemáticos, no sé si ustedes se acuerdan, la playa de Lavín, el botón de pánico de Lavín, eh, y también algo que es súper, que pasó muy desapercibido,
pero fue también el tema de entregar mayor información de la gente que había cometido delitos, entregar como una fuente de información a la ciudadanía para que supiera quién era, y era prácticamente un gran hermano en ese tiempo, ojo, estoy hablando el año 2002, 2001, y este lavinismo implica en la cosificación de la política, o sea, querer resolver, querer como superar la ideología, las barreras ideológicas, según ellos, y empezar a resolver cosas, pero lo vemos analizar que son soluciones bastante cuestionables. O sea, vimos aquí, por ejemplo, también el caso de Viña del Mar con Reginato, un caso que ya va en el ocaso, ya que Reginato justamente ha bajado ya su protagonismo hoy en día últimamente, pero tiene ese contexto de generar, por ejemplo, como decía este libro, soluciones, por ejemplo, Viña Ciudad Bella, entregar mucho financiamiento al deporte, y lo interesante de este libro es que cruza dos momentos, o sea, el momento del 2011, de mayor, que en ese tiempo, que este libro se escribió del 2010, se publicó el 2016, en ese momento el mayor estallido, revuelta que tuvo el país fueron los estudiantes. De mayor contradicción del modelo fue donde justamente más el municipio desenvolvió plata a sectores como el deporte, la cultura, la educación, pero no para resolver los problemas, sino para que justamente entregar a los clientes una, una gratificación, podríamos colocarle, un pequeño bonus. Entonces, es súper interesante porque ¿cuál es el nivel de modelo municipal que nos están planteando? ¿Cuál es el nivel de modelo que esta alcaldía de Lavín nos quiere plantear? Creo que uno de las peores pesadillas que tuvo Lavín fue justamente el 2011, cuando se enfrentó como ministro de Educación, tuvo que enfrentarse a este movimiento donde esta cosificación de la política, esta cosificación del semáforo, no sé si ustedes se acuerdan de que uno de los grandes proyectos de Lavín fue entregarle a los apoderados un semáforo de establecimiento, donde podían saber cuáles eran los mejores y peores establecimientos de la comuna, generando una segregación súper estúpida respecto a qué colegio era, segregando colegios y dándole publicidad a otros colegios que curiosamente los malos eran los municipales, los buenos eran los privados, por los puntajes, y se enfrenta este conflicto. Creo que fue el momento más incómodo de este Lavín que se quería mostrar siempre a político, porque en ese momento llovieron los guanacos, llovieron la lacrimógena, la educación es un bien de consumo. Entonces, después de eso, lo llevan por un escándalo que la gente no se acuerda, de que un escándalo de lucro en la Universidad del Desarrollo de que él era dueño, él se va al desarrollo social y empieza nuevamente con su show, pues, con el show de la receta Lavín, de comer 2 lucas, Diaria. por 2 lucas podía ir comer una familia, y los miles de memes que en ese tiempo se hicieron. Y ese es el tipo de propuesta, o sea, y este últimamente ha querido homologar lo que ha hecho Recoleta, en que lo respecto a la farmacia popular, etcétera, pero una homologación bastante mezquina, porque esa farmacia popular que quiere poner Lavín tiene convenios con las farmacias que hoy en día que fueron condenadas por colusión. O cuando fue, como ejemplo, el alcalde de Santiago, vendió los derechos de agua de la municipalidad para pagar deudas y generar obras públicas para el bicentenario. O sea, ¿qué tipo de gestión estamos hablando? Entonces, justamente en este tiempo se ve que se quiere instalar este nuevo Lavín más renovado, no más renovado, siempre ha querido mantener ese hito apolítico de los problemas reales, pero tiene patas cortas. Entonces hay que tener cuidado con la cosificación de la política y su clientelismo. Interesante, Pato, eso del bananerismo en la política, que finalmente como las lógicas del sistema neoliberal permean, ¿cierto?, un montón de otros ámbitos, y es porque también, de cierta forma, lo permitimos así, o sea, que se permean, ¿cierto?, estas lógicas clientelistas o utilitaristas también, en distintos ámbitos de nuestras vidas, y creo que estamos también en un cambio un poco de ese paradigma, yo siento.
Yo siento que ahora efectivamente cuando la Reginato va a las poblaciones de Viña del Mar, la gente ya no le compra como antes, ya no va a vender su voto por la tortita, ¿cierto? Por el bingo, ya hay otras lógicas que se van instalando. Y en ese sentido me gustaría rescatar un poco con respecto a este tema del surgimiento de estos liderazgos, ¿cierto? Que nacen desde los gobiernos locales, que finalmente la gente está viendo qué es lo que se hace realmente, o sea, quién es quién a través de los actos y no necesariamente a través de el comprar el voto, ¿cierto? O del discurso bonito. Y en eso quiero también, retomo un poco lo que fue ayer la entrevista a Isquiasiche en Tolerancia Cero, ¿cierto? Porque la Mónica Rincón fue súper invasiva al preguntarle reiteradas veces qué opina ella entre Jadwe y Lavín, ¿cierto? ¿Por quién votaría ella o por quién se inclina, ¿cierto? Más políticamente. Y que planteaba que no era momento, ¿cierto?, de que ella hacía un llamado a ver los programas políticos y todo el tema, que quizás no era un momento para empezar a hablar de presidenciales. Yo también concuerdo que quizás no es un momento, pero de cierta forma igual necesitamos ciertas certezas, instalar ciertos temas, ciertos debates, ¿ya? Y creo que la misma gente ha ido instalando este tema de las presidenciales o de liderazgos que den confianza, de liderazgos, ¿cierto? Que, y en ese caso el de Jadwe, no el de Lavín, que den, por algo está liderando las encuestas, que den esta confianza y cierta... Se nos cayó la Laura. Por Laura. Se quedó pegada. Reintirada. Oye, yo igual vi la entrevista. ¿Volviste, Laura, o no volviste? Ahora sí, Ahora sí, he ahora vuelto. sí. Ya, bacán. Fue interceptada por agentes maliciosos. A lo Banco Estado. A lo Por Banco software. Estaba buscando. A lo Banco Estado. Ya, la cosa es que en que iba así. Entonces, claro, igual de cierta forma van surgiendo estos liderazgos de forma natural. Yo siento que nadie se quiso instalar de manera forzosa. Y en ese sentido, además del programa que efectivamente en su momento puedan construir estos candidatos, también es importante ver lo que han hecho y quiénes son y cómo sus actos reflejan cierto programa, porque tampoco se trata de decir yo vengo con el mejor programa, te vendo aquí el mejor programa, tengo la panacea, voy a inventar esto, voy a inventar lo otro, pero finalmente quién eres, qué finalmente tus actos qué dicen de ti. Y eso es un poco lo que la gente, el ojo crítico, ha ido instalando. Y por eso quería retomar en ese sentido, complementar un poco lo que hablaba Isquia, ¿cierto? Y al mismo tiempo plantear que de cierta forma lo que ella también me gustaría retomar un elemento muy importante, que ella cuando también le preguntan qué es lo que el colegio médico se podría reprochar o autocriticar, ella lo dice en todas sus letras, acá no fuimos lo suficientemente duros ni tajantes contra el gobierno en su momento, ¿cierto?, con las decisiones de la pandemia. Y lo vemos ahora, que las consecuencias son netamente nefastas, ¿cierto?, de un gobierno que nunca supo, porque el gobierno vendió la pomada también, nos vendió a todos la pomada, que no, que acá, que el pic fue en mayo, ¿cierto? Todavía me acuerdo, así el pic en mayo, que en mayo van a estar todos los muertos, que todo el tema todo colapsado, y que, imagínate, ahora todavía estamos en este famoso pic, ¿cachai? Que de verdad nos tiene a todos agotados con esto y me parece súper interesante lo que ella plantea, o sea, acá ya finalmente lo que plantea es que hay que ser mano dura con estos vendehumos que te prometen algo, ¿cierto? Que son estas figuras que hoy en día están siendo condenados por la ciudadanía. Y en eso me parece súper interesante este cambio de paradigma con respecto a lo que planteaba el Pato, ¿cierto? Que esta lógica del cliente. Se nos cayó la Laura de nuevo, Sí. parece. Y de nuevo, chu. Ahí está, Sí. volvió. Ahí sí, Ahí ahí sí, sí, ah, ahí ya. sí. Sigue. Ya. No, los software andan, pero heavy. Yo creo que un Sí. Así que, sí, hay algo ahí. Así es que no, pero, o sea, esa para terminar un poco la idea, porque ya se vienen las palabras finales, si no la Javi me va a retar, era eso, digamos, que interesante ver este surgimiento de los liderazgos desde lo concreto, desde los hechos. Así que con eso me quedo. Sí, a mí me gustó la entrevista. ¿Les gustó a ustedes? Sí, La muy pude buena. ver entera y me gustó. La Creo que viste. tiene elementos concretos
Y lo que interpela a ella, yo creo, a los políticos y políticas tradicionales es un poco a la poca lealtad que ha habido con los programas, con las iniciativas, porque, por ejemplo, el caso del segundo gobierno de Bachelet, o sea, tenías a tus mismos parlamentarios diciéndote no me leí el programa, ¿cachai? Entonces, creo que ese tipo de problemas que han habido en las coordinaciones, cuando sí hay un programa y todo, pero cuando empieza la tensión interna, cuando se quiere forjar mayores cambios y empieza también los sectores más de centro o más conservadores que les conviene que el modelo siga, a frenar esos cambios, empiezan estos conflictos internos que finalmente te vienen a decir, chuta, parece que armé una coalición con alguien que no está por los cambios o que quiere mantener el status quo, que lo ha mantenido desde la caída de Pinochet, prácticamente. Hoy está re bueno el tema. Yo creo que da para harto y podríamos incorporarlo como un siguiente tema, porque creo que ya está planteada tanto la carrera presidencial como las distintas elecciones que se vienen. Se ha hablado durante la semana del correr o no, las elecciones la primera elección de las y los gobernadores. Se vienen las municipales, se viene también ya el próximo año diputados y después presidencial. Entonces creo que se viene una suma de elecciones que creo que tenemos que mantener ahí el análisis constante para ir viendo cómo se va configurando las ganadas del pueblo finalmente para romper con este status quo de los políticos que han estado tantos años presentes. Vamos con las palabras finales para cerrar este sexto capítulo del Maison para el Mundo, analizando aquí la contingencia, la pandemia y tantas otras cosas que han sucedido. Ahí parece que parte el Pedro, está silenciado. Ahí sí. Ya, pues, Pedro. No, era el pato, de hecho yo terminaba, pero bueno. Ah, Estoy confundida Eh, ahora. uy, qué chistoso. sí, Ya, Ya, ¿quién dale, parte? dale. bueno, en fin. Nada, o sea, de la entrevista de la Isquia, como agregar, yo creo que se quemó poco. Esperaba que se quemara un poco más. Pero, o sea, con las posturas, pero en general fue una buena entrevista. O sea, habló de todo un poco, hizo una crítica en general bastante amplia, eh, como al acontecer nacional y al acontecer del manejo del gobierno y de los hechos que estaban ocurriendo actualmente. Habló de todo un poco. Pero en general me quedo como de todo lo que se ha hablado ahora con el tema de las políticas del gobierno frente al 18 de septiembre, lo preocupante que es que ellos no tengan claridad y que salgan por quinta vez a aclarar las cosas, eh, y que es necesario que de una vez por todas el gobierno tenga claridad. Ya llevamos desde marzo sin ninguna claridad, al parecer, sobre las políticas relacionadas al coronavirus, tanto económicas, sociales, como sanitarias. Y bueno, por último agregar, hoy día 7 ¿no? Sí, bueno, lunes 7 Lunes 7. de septiembre, un hecho bastante particular en la historia de Chile, que es la Operación Siglo XX, que hoy día se cumplen 34 años del intento de asesinar al dictador. Un hecho bastante particular porque además ahí uno de los integrantes era, bueno, es colega de nosotros, la comandante Tamara, socióloga de la Chile, así que recordar eso en la memoria, el intento del asesinato al tirano que ha tenido Chile. Buena, sí, Sí, buena, importante la eso. verdad. Y súper importante lo que plantea Pedro. Laura, ¿tú tenías que decir algo? Dale nomás, Pato, dale nomás. Sí. Mira, la verdad es que hoy en día encontramos con que septiembre es un mes Hoy son muy o sea, que hoy día desordenados. fuimos muy desordenados hoy día con respecto, estamos Algo, ¿qué como nos pasa? cansados, se nos casi se nos fue con coronavirus duro, ahora también estamos con Pedro. Ya, dale, déjeme hablar el Pato, déjeme hablar el Pato. Ya, dale, Pato, dale. Bueno, la verdad es que justamente quería dar una señal también de mis palabras finales en torno al mes que vivimos, septiembre. Creo que septiembre es un mes de la memoria, es un mes donde justamente esta semana es súper intensa, la verdad. Tenemos el 11 de septiembre, tenemos también
los hechos desclasificados, que el 9 de septiembre Allende le habló a sus cercanos sobre un plebiscito también, algo súper que nos viene a la boca por el plebiscito que se nos viene también en octubre, que en ese tiempo tenía otras características, otras condiciones, pero vemos como la salida democrática, como la acción que tiene, la herramienta que tiene para que el pueblo decida. Pero no solamente hablamos de, en su momento vamos a tener que homenajear a los caídos, homenajear a la gente que luchó, pero también me quería sumar a las palabras de Pedro, o sea, también hubo gente que resistió, gente que dio la vida por justamente dar vuelta al asunto. Nosotros no hay que verlos como mártires, no hay que verlos como gente que entregó su cuerpo a la represión o entregó pasivamente la otra mejilla. Acá hubo gente, héroes, que buscaron darle otra dignidad al pueblo, y entre ellos justamente los que participaron en la contra Pinochet. Creo que un dato es que ellos se conocieron en el Cerro Esperanza, en Valparaíso. Entonces, en este contexto, creo que hay una duda que nos gustaría interpelar. Si todos sabemos la historia que Pinochet destinó un ejército completo para reprimir, desaparecer a la mitad de la población prácticamente, enfocada hacia la izquierda, comunistas, socialistas, militantes, independientes, demócratas cristianos incluso, activistas sociales solamente, gente que buscaba el sueño colectivo. ¿Por qué estas personas no son consideradas héroes nacionales? Héroes héroes en la resistencia. O sea, yo me quedo siempre con algo muy en la memoria. Alguien, no recuerdo quién se lo escuché, pero alguien dijo, si yo hubiera estado en los 80, me hubiera dado más miedo encontrarme con un Paco, con un carabinero, que con alguien del frente. Todo el rato. Y además de eso, el viernes pasado, 4 de septiembre, se conmemoraron, ¿cierto?, los 50 años del triunfo de la Unidad Popular, en que sale electo Salvador Allende, ¿cierto?, que finalmente lo que hace es encarnar todo este sueño colectivo, que fue un proceso revolucionario a nivel mundial, porque fue el primer país, ¿cierto?, a llegar al socialismo por la vía de las urnas. Y finalmente, bueno, todos sabemos lo que pasó, el bombardeo, ¿cierto? Y toda la violencia que escaló luego de eso. Pero creo que no es menor, y que también los ciclos históricos lo demuestran, de que hay tiempos y hay ciclos que se van también apropiando de la historia, y creo que estamos en uno de esos. Estamos en uno de esos ciclos en que el 19 de octubre pasado marcó también el fin de un modelo, el fin del neoliberalismo, y estamos todavía transitando en eso, en este proceso pre-revolucionario, ¿cierto? Y que también el 25 de octubre va a marcar otro hito muy importante para seguir avanzando en este proceso de cambio. Y quiero quedarme con esa fecha porque finalmente es posible. Yo creo que acá en el país la historia lo demuestra, y los países latinoamericanos y del mundo están mirando a Chile con ojos, ¿cierto?, de esperanza, y de también expectantes, ¿cierto?, para saber lo que va a seguir pasando. Y de cierta forma, yo siento que esto de la pandemia y el encierro también ha sido manipulado políticamente por lo mismo, porque saben que si finalmente hubiesen hecho un buen manejo y hubiésemos salido antes de toda esta crisis sanitaria, ya hubiese quedado más la embarra política. O sea, ya estaríamos en las calles, ya no dejaríamos, ya Piñera no hubiese pasado agosto. Así de simple. Así es que en eso también hay una manipulación tremenda, y creo que está en nuestras manos ahora, bueno, primero cuidarnos, salir a votar y asegurar también la mayor participación para este 25 de octubre. Y también poder luego de eso asegurar representación plena en la Asamblea Constituyente, ¿cierto?, convención constitucional que vamos a formar, y con las ideas que hemos ido instalando desde hace ya varios años, que son transformadoras. Así es que me quedo con eso, a cuidarse, cabres, y a pasarlo bien también, ¿por qué no?, ¿cierto?, a tomarse ahí un terremotito, pero con mucha precaución. Fóndate en casa, Laura.
por supuesto. Pero somos menos de 5 acá. Así que estamos bien. También en el número, Un también. terremoto en la medida Oye, de lo estamos posible. ya en la medida de lo posible. Oye, es que es súper complicado, yo creo, en verdad, decirle a la gente, oye, no carretees, cuando en Chile, yo creo que uno de los pocos países en el mundo que celebra una semana, po. Una semana, Una tenéis semana. 2, 3 feriados, 4, declaran interferiados a veces en las pegas. En la universidad nosotros en la Valpo siempre hemos tenido una semana. Entonces, es como, yo creo que es difícil y eso da cuenta del nulo plan de acción que hay frente al alcoholismo igual, que está subyugado a una semana Oye, con la pandemia de peor, tomar. yo creo, po. Todos hemos ido En un corriendo la mes. vara de a Loco. poco. No sé, Sí, pues yo lo que le voy a Chile echar es de uno menos de los- este año es al fogón del pescador que se hace en Valpo, que no se va a poder hacer. ¿Quién dijo pescadito? Tenemos pendiente el pescado. Tenemos pendiente un pescado. Sí, ahí contaremos después de qué se trata Sí. ese pescado pendiente. Por ahora estamos terminando ya este sexto episodio. Les invitamos a todos quienes nos acompañan, nos escuchan, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, del Maison Pal Mundo, y también en nuestra cuenta de YouTube. Así que nos estamos viendo. Muchas gracias y dejen en los comentarios a ver qué tema les tincaría también que sumáramos a esta conversación semanal sobre la contingencia en Chile y el mundo. Nos vamos, po. Bacán. Adiós. Nos vamos. Un Besitos. saludo. Chau, chau. Saludos a Nos Carlitos. vemos. Carlitos, cúrate. Saludos a Saludos. Carlitos. Sí, que se deje de contagiar.